Yo voy a predicar en esta noche por el tema ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Capítulo 9 del Evangelio de Mateo, verso 35 en adelante. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayamos ante la presencia de Dios en oración. Dele la mano al que está a su lado, al frente y atrás, y pregúntele: ¿dónde está la iglesia? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta hora, Dios eterno, voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico que me permitas predicarlo con poder, con autoridad y con la unción de tu Santo Espíritu. Señor, quita todo aquello que de una forma o de otra trate de impedir que con plena libertad yo predique tu palabra en esta noche. Y sea tu palabra como un manantial de vida, respaldada, Señor mío, por la unción de tu Espíritu, y que tu Espíritu Santo mantenga espíritu de adoración y de alabanza en los labios de este pueblo en esta noche. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Alabado sea el Señor para siempre en el día de hoy. Del ministerio de Jesús hay muchas cosas que realmente nos llaman la atención. Jesús de Nazaret y su ministerio realmente son asombrosos desde cualquier área donde usted lo mire. Pero nosotros podemos contemplar y visualizar en su ministerio, en la forma en la cual dirigió su ministerio, en la forma en la cual canalizó el tiempo que estuvo sobre la faz de esta tierra. Podríamos nosotros visualizar a través de él lo que yo llamaría, amados hermanos, la perfecta voluntad de Dios para su iglesia sobre la faz de esta tierra. Nunca nos podemos olvidar que la Biblia, hablándonos de él, dice que él nos dio ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. El pueblo, el pueblo que fue visitado por la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, era un pueblo lleno de religión, lleno de dogmas, lleno de religiosos, y muy bien controlado por un sistema religioso que por cientos de años había gobernado la vida de aquella nación. Bajo aquel sistema religioso, el pueblo había experimentado diferentes avivamientos bajo la guianza de profetas y de mensajeros de Dios, que cuando el pueblo se apartaba del Señor, usando la ley de Moisés o la ley traída al pueblo a través de Moisés, sabían llamar a aquel pueblo al arrepentimiento y provocarlos en la vida del Espíritu para que adoraran a Dios en espíritu y en verdad. No nos podemos olvidar, amados hermanos, que desde que Dios colocó al hombre sobre la faz de esta tierra,
Dios siempre le ha pedido al hombre que le sirva en espíritu y en verdad. Por eso no me extraña la respuesta que Jesús le dio a aquella mujer al lado de aquel pozo. Cuando la mujer le dijo: nuestros padres dicen que es en este monte donde tenemos que adorar, y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y recibió por respuesta de parte del Señor: viene el día y se acerca la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén, sino que se adorará a Dios en espíritu y en verdad, porque el Padre, dijo él, tales adoradores busca que le adoren. Es un llamado de Dios al ser humano desde que lo colocó sobre la faz de esta tierra en el huerto del Edén. Dios siempre ha buscado que el hombre le sirva en espíritu y en verdad. Llega un momento, amados hermanos, en la vida de aquel pueblo en el cual la religión se convierte en algo monótono, en algo vacío, sin sentido, hueco, que no llenaba, que no saciaba las necesidades espirituales de aquel pueblo. Puede llegar el momento en el cual en la vida de las personas su vida religiosa pierda el sentido espiritual. Y cuando la vida cristiana pierde el sentido espiritual, se convierte en algo monótono, en algo vacío, en algo hueco, en algo que no tiene sentido. Amados hermanos, hay una diferencia del cielo a la tierra entre ser un religioso y ser un verdadero cristiano. Entre guardar realmente una verdadera vida espiritual con profundidad espiritual, con acercamiento espiritual a Dios, con un encuentro personal con el Señor, con una búsqueda diaria de parte de Dios y un disfrute y un goce diario de la presencia de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay una diferencia muy grande entre tener una vida que disfruta de la presencia de Dios y que después esa misma vida se convierta en una vida religiosa, que guarda dogmas y doctrinas solamente desde el aspecto religioso, desde el aspecto externo, pero sin sentir verdaderamente dentro de su alma que lo que se vive o que lo que se practica realmente, amados hermanos, toca las fibras de nuestro ser espiritual. De eso yo le diría a ustedes que hay mucho en este tiempo sobre la faz de esta tierra. Uno tiene que tener cuidado, mucho cuidado, de que la vida cristiana no se convierta en una vida monótona, en una vida de actitudes externas sin profundidad espiritual, en una vida religiosa pero sin sentido. Uno tiene que tener cuidado de no hacer de su vida cristiana o de la iglesia una religión más. Porque si uno hace de su vida cristiana o de la iglesia una religión más, pues sencillamente terminamos, amados hermanos, con que lo que hemos hecho es cambiar de religión. Estábamos en una religión y hemos cambiado una religión por otra. Y cuando eso ocurre, la vida cristiana no tiene sentido. La vida cristiana no tiene sentido cuando nosotros somos solamente religiosos y se ha perdido la espiritualidad de nuestra vida cristiana. La vida cristiana tiene sentido cuando el hombre vive cerca de Dios. La vida cristiana tiene sentido cuando el Espíritu Santo llena tu vida. La vida cristiana tiene sentido cuando hay sensibilidad espiritual en tu corazón. Tiene sentido cuando hay esa inquietud dentro de tu alma de arrodillarte, de orar, de entrar en contacto con el cielo. Tiene sentido cuando te das cuenta de que tú le perteneces a Dios y que Dios también te pertenece a ti.
Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Aleluya. Y el Señor, cuando descendió sobre la tierra, descendió en medio de un pueblo para el cual su vida religiosa había perdido el sentido espiritual. Los líderes religiosos eran unos monótonos que usaban la religión para su propio provecho. Eran unos líderes que se habían convertido en amigos de Roma. Y su amistad con los líderes romanos les llevaba, amados hermanos, a vender al pueblo por no perder la posición social en la cual se encontraban. Por eso, los líderes religiosos de aquella época habían perdido toda atracción para el pueblo. Anás no tenía ninguna atracción para el pueblo al cual le ministró. Y Caifás, con toda su pompa y con toda la hermosura de su ropa, con la cual se vestía, que se vestía con mucha pompa y vestía de lo mejor, pero había perdido toda atracción para el pueblo. Cuando se tiraba a la calle, hermano, la gente no lo seguía. ¿Saben quiénes lo seguían? Sus guardias, sus guardaespaldas. Pero yo creo que él no necesitaba ni guardaespaldas. Yo creo que nadie estaba lo suficientemente interesado en él como para que lo tuvieran que proteger tanto. Pero formaba parte de su pomposidad religiosa. Formaba parte de ese estado de situación social en el cual él vivía. Salir con orgullo, con altivez de espíritu, pasearse tal vez delante de una nación, delante de un pueblo, pasear su cargo religioso, pero sin llenar y sin suplir la necesidad espiritual de la nación. Por eso las palabras más fuertes de Cristo en la Biblia las encontramos no para la mujer pecadora que fue encontrada en el acto del adulterio. Mire usted qué cosa. No la encontramos tampoco para los publicanos y para los pecadores. Las palabras más fuertes que Jesús habló en la Escritura las encontramos dirigidas a los escribas, a los fariseos y a los saduceos, que eran los hombres llamados por Dios para instruir a aquel pueblo en la verdad de la palabra. A los pecadores, usted ve que le dirige palabras de amor y de misericordia. A la mujer adúltera que querían apedrear, el que esté libre de pecado, tire la piedra contra ella. Cuando nadie la tiró, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, ninguno, Señor. Vete y no peques más, yo tampoco te condeno. A Mateo, cuando se encontraba en la mesa de los tributos, se le acerca y en vez de condenarle, le dice: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. A Pedro, a Juan y a Andrés los encuentra a la orilla de la mar, envueltos en sus ajetreos de pescadores, y le dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Aleluya. Zaqueo, que era un hombre odiado por el pueblo, se sube a lo alto de un árbol para mirarle, y él llega hasta aquel árbol y le dice: Zaqueo, desciende del árbol, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. En la casa de un fariseo llamado Simón, entra una mujer pecadora. Y dice la Biblia que aquella mujer se lanzó a sus pies. Y aquella mujer lo abrazaba, lo besaba, lloraba sobre sus pies, se lo secaba con sus cabellos. ¿Cuánto pueden darle un aplauso al Señor? Aleluya. Y cuando aquel religioso ve a aquella pecadora lanzada a los pies de Jesús,
habla no con su boca, sino en su mente, en su pensamiento. Si este fuera profeta, lo juzgó. Dice, si ese fuera un profeta de verdad, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Óigame, viniendo al caso de ese pensamiento que le llegó a Simón, no es el mismo pensamiento que a veces le pasa por la mente a algunos santurrones dentro de la iglesia cuando ven que un pastor le da parte a alguien que ellos consideran que está mal. ¿Cuántas adoran a Dios en esta hora? Adore lo que Él vive. A veces hay santurrones dentro de la iglesia que ven que usted de momento le dio una partecita, ellos consideran que a una persona que ellos consideran que no está muy bien, y rápido dicen, si el pastor tuviera discernimiento no le estuviera dando parte a eso. Le hace falta discernimiento. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Lo mismo que habló Simón de Jesús. Que Simón dijo, si Jesús fuera profeta, si de verdad fuera profeta, no dejaría que esa mujer lo tocara. Porque es una pecadora. Pero Jesús era profeta y más que un profeta. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y lo que Jesús hizo, que permitió que aquella mujer lo tocara, lo hizo porque Él conocía el corazón de aquella mujer. Y así le digo a los santurrones de la iglesia que a veces hay cosas que el pastor hace que tú las desconoces. ¿Sabes por qué? Porque tú no has tratado directamente con la persona, pero el pastor sí. Y a veces tú estás mirando lo de afuera y el pastor está bregando con lo que está adentro. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Y a veces, amado hermano, uno se limita solamente a lo de afuera. ¿Sabe usted por qué? Por la misma falta del discernimiento ese que algunos dicen que al pastor le falta. Y que realmente a veces a quien les está faltando es a ellos. Alabados a Dios en esta hora. Que mirando lo que está afuera, no están pendientes de lo que está dentro. Y como el Espíritu Santo no les revela lo que hay por dentro, andan juzgando lo que está por fuera. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso yo digo, desde este altar en esta noche, usted haga la parte que le toca a usted hacer como miembro y déjeme a mí hacer la que me toca a mí hacer como pastor. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya, cada cual en su lugar. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Dale un aplauso más grande al cielo. Aleluya. Jesucristo, cuando el hombre pensó así, no habló, sino que pensó así. Jesucristo le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón le dijo, dime, maestro. Y él le dijo, mira, había una persona que tenía una deuda, pero era de poca cantidad la deuda. Y se la perdonaron. Y había otro que tenía una deuda muy alta, de mucha cantidad. Y también se la perdonaron. Contéstame, Simón, ¿cuál de los dos amará más? ¿Aquel a quien se le perdonó poco o aquel a quien se le perdonó mucho? La Biblia dice que Simón le dijo, bueno, pues me imagino que aquel a quien se le perdonó mucho, ese ama más. Y el Señor le dijo, rectamente has juzgado. ¿Tú ves esta mujer que está aquí? Le dijo, tú sabes que cuando uno llega a la casa de un principal como tú, la costumbre es que te laven los pies. Y fíjate, yo llegué a tu casa y tú no me lavaste los pies. Y tú sabes que también otra parte de la costumbre es que se reciba uno con un beso. Y tú me invitaste a tu casa como profeta, pero no me diste el beso. Pero esta mujer que está aquí, Simón, que no tiene tal vez la posición religiosa que tú tienes, ella vio en mí lo que tú todavía no has visto. Y tú no me lavaste los pies, pero ella desde que yo llegué no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas y de secármelo con su cabello. Y tú no me has besado, pero ella no ha dejado de besar mis pies. Y por eso te digo, Simón, que los muchos pecados de ella le son perdonados porque ella ha amado mucho. Alabado sea Dios en esta hora.
Aleluya. Es Jesucristo, el cheche de la película. El personaje principal, el maestro por excelencia. Nuestro ejemplo soberano, mostrándonos que la posición de Él tiene que ser la misma posición de la iglesia. La iglesia está para buscar al pecador y restaurarla al Señor, porque la Biblia dice que Cristo vino, aleluya, para quitar la enemistad entre Dios y los hombres y reconciliar al hombre con Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y por eso es que usted ve las palabras más fuertes para los religiosos. Porque ellos, con su vida espiritual, falta de vida en su vida espiritual, falta de sensibilidad espiritual, falta de verdadera consagración ante la presencia de Dios, habían hecho de la vida religiosa del pueblo una vida monótona, vacía y sin sentido. Las palabras más duras para aquellos que por no vivir y enseñar la palabra de la forma correcta, habían llevado al pueblo a la condición en la que estaba. Y él se encargó entonces de enseñar. Por eso, donde quiera que se metía, le decían maestro, rabí. Cuando hablaba, dice que el pueblo decía, cuando habla, no habla como los escribas y los fariseos. Habla como alguien que tiene autoridad. Les reconocían en él la autoridad que no se le veía a los demás. Por eso con él pasó algo que no pasaba con Caifás. Mire qué cosa. Anás y Caifás salían a la calle, hermano, vestidos con una pompa tremenda. Y como le dije ahorita, los que se le iban a traer eran los guardaespaldas. Cristo vestía bien pobre, ¿oyó? Bien pobrecito. Pero cuando se iba a las calles, las multitudes corrían detrás de él. Y usted sabe una cosa, usted va a encontrar que el ministerio de Cristo, en esos 3 años de ministerio, usted va a encontrar que el más alto, el más grande % de la vida de su ministerio no la pasó dentro del templo. La pasó en las calles, la pasó en los caminos polvorientos de Jerusalén, de Judea, de Samaria y de pueblos circunvecinos. Habían ciudades que él visitó, que caminando de una ciudad a otra a pie, eran en ocasiones 2 y 3 días de camino. Y la Biblia dice que él viajó de tal ciudad a tal ciudad, y estamos hablando de más de un día de camino a pie, por los caminos. Habían personas, amados hermanos, que Cristo nunca hubiese podido llegar a ellas si no hubiera salido del templo judío. Si se hubiera quedado encerrado en el templo, sentado en el templo, para que el pueblo viniera a él, habrían personas que nunca él las hubiese podido alcanzar. ¿Sabe usted por qué Cristo se fue a los caminos? Porque en los caminos eran donde estaban los pecadores, la gente sin religión, las personas que no tenían inquietudes espirituales. Estaban fuera del templo, los que no se preocupaban por visitar un sábado el templo judío, los que no se preocupaban por la lectura de la palabra. En el camino era que estaban los publicanos, en el camino era que estaban los pecadores, en el camino era que estaba la mujer adúltera, en el camino era que estaba Zaqueo, en el camino era que estaba Mateo, en el camino era que estaban los que tenían necesidad. Por eso usted ve que Cristo no se circunscribe, amados hermanos, a meterse dentro del templo judío y a pasar 3 años allí dentro de aquel templo esperando a que el pueblo viniera a él. Él salió a buscar al pueblo. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos.
Aleluya. Él dijo, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Alabado sea Dios en esta hora. El leproso, ¿dónde se lo encontró? En el camino. El leproso no podía entrar al templo, hermano. El templo estaba solamente, el leproso solamente podía entrar al templo si era limpio de su lepra. Podía venir a ofrecer el sacrificio que la ley de Moisés incluía dentro de su ley para aquellos que fueran limpios de la lepra. Pero mientras no estuviera limpio de la lepra, era inmundo. Y por su inmundicia no tenía entrada dentro del templo, del templo de Dios, dentro del templo judío. Así que Cristo no podía esperar a que el leproso lo viniera a ver al templo. La mujer adúltera no lo hubiera venido a ver al templo. La mujer del pozo de Samaria, a la cual él le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora mismo tampoco es tuyo. Son 6 entonces. Oh, mi hermana, glorifica a Dios. Esa no hubiera venido al templo a encontrarse con él. Por eso Cristo se fue al camino donde estaba la necesidad. Y yendo por el camino, vino el leproso donde él, alabado sea el Señor para siempre, y lo limpió de la lepra. Y yendo por el camino, perdonó a la mujer encontrada en el adulterio. Yendo por el camino, aleluya, perdonó a aquel hombre llamado Zaqueo, que nunca, aleluya, tal vez hubiera entrado al templo porque aquel pueblo lo odiaba. Se fue donde estaba la necesidad. La Biblia dice que el Señor recorrió todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga y predicando el evangelio del reino. Usted ve que su ministerio es un ministerio que se alternaba. Por momentos entraba a la sinagoga donde estaban los religiosos para despertarle su conciencia religiosa adormecida. Pero se salía de ahí y se iba a los caminos donde estaba la necesidad de aquellos hombres y de aquellas mujeres que necesitaban tener un encuentro con el Señor. Y la Biblia dice que estando él en el camino, él vio las multitudes. Y cuando las vio, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Las miró, vio las multitudes que iban y que venían. Es como, mi amado hermano, si usted se parase en una de esas calles de Nueva York, de esas calles populosas. Mire que a veces usted se para en la luz y cuando la luz le cambia a verde y usted se quiere tirar, no puede. Porque tiene cientos de personas que se han tirado a la calle, a cruzar la calle de un lado a otro. Y están todos pasando por el frente del carro suyo. Usted tiene que quedarse parado ahí porque es una masa de gente humana cruzando que para usted poder pasar, tendría que pasarle por encima a ellos. Lugares en Nueva York, hermano, donde la gente parecen hormigas, de tantos que son, caminando para arriba y para abajo, de aquí para allá, de allá para acá, dispersos, desamparados, cada cual con su mente puesta en sus problemas, cada cual con su pensamiento colocado en sus propias batallas y en sus propias luchas. A veces hay una persona tirada en el piso, que qué sabe uno si se está muriendo, si ya está muerto o si realmente es una borrachera o por qué es que está ahí. Pero usted ve que el corazón de la gente ya se ha endurecido de tal forma que ver un semejante arrastrado no los mueve a misericordia y le pasan por el lado y nadie lo mira y nadie se le acerca y todo el mundo sigue su camino como si el que estuviera ahí en vez de ser humano, ser un ser humano fuera un perro tirando en un rincón buscando el frío o la sombrita de un edificio. Y Cristo las vio que caminaban dispersas. Y dice la Biblia que tuvo compasión de ellas, porque veía las multitudes
desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y entonces le dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Alabado sea el Señor. Mas los obreros, pocos. Él ve aquella multitud de hombres y mujeres que caminaban. Él lo veía como un campo fértil donde había un fruto que había que recoger. Pero que el fruto no se podía recoger a plenitud porque hacían falta obreros que trabajaran en el campo. Es como cuando una persona siembra y después viene la cosecha y los árboles que sembró producen, hermanos, de una forma que tal vez hasta la persona ni esperaba. Y a la hora de la cosecha son tan pocos los obreros que consigue que parte del fruto se pierde hasta en la misma mata, en la misma planta. Cae al piso y se pudre. Y entonces el agricultor mira con dolor cómo se pierde parte de su cosecha, no porque la derribó un huracán, no porque la destruyó la ventisca, sino porque no tiene los obreros suficientes para recoger el fruto de sus plantas. Y así era como el Señor veía a las multitudes. Las veía como un campo lleno de trigo. La veía como un campo dispuesto, listo ya para la cosecha, pero que el fruto se perdía porque hacían falta obreros para trabajar en aquella obra. Le dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Le dijo: mírenlos, miren que muchos son. Es mucha la mies. Pero le dice: pero qué pocos los obreros. Tienen que hacer una oración, les dijo. Oren. ¿Cuál era la oración? La oración no era para que Dios los usara para sanar enfermos. La oración no era para que Dios los usara levantando paralíticos. La oración no era, aleluya, para que el Señor los usara echando fuera demonios. La oración que Él les pidió a ellos que hicieran fue que oraran para que entraran obreros a trabajar en la mies. Aleluya. Oh, gloria al Señor para siempre. Mire, mi hermano, cuando el Señor le habló a aquella mujer al lado del pozo, la Biblia dice que aquella mujer de Samaria fue impactada de tal forma que lo dejó a él allí y se fue a la ciudad. Sus discípulos lo habían visto a él que hablaba con una mujer y se sorprendieron. Ellos habían salido a la ciudad a comprar algo de comer y habían regresado para atrás con la comida. Cuando ella se fue, la Biblia dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le decían y le rogaban a él diciéndole: Rabí, come. Porque ellos sabían que él no había comido nada. Y él les contestaba: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y ellos decían: ¿será que alguien le habrá traído
de comer. Y él les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, levantad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Aleluya, aleluya, aleluya. Le dijo, ustedes dicen que todavía faltan 4 meses para que llegue el tiempo de la cosecha. Pero yo les digo a ustedes, le dijo el Señor a ellos, que mientras ustedes están esperando a que llegue el tiempo de la cosecha, yo le digo a ustedes que los campos ya están listos para la cosecha, que los campos están blancos, que la vid, aleluya, está madura, que el fruto está listo para que se vaya a cosechar. El problema es, le dijo el Señor, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hermanos, ¿sabe una cosa? La iglesia estaba en el corazón de Jesucristo cuando Él vino a su ministerio terrenal. A Pedro le habló diciéndole, tú eres una piedrita pequeña, pero sobre esta piedra grande, que era Él mismo, le dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y después de que resucitó, se fue y se le apareció a los discípulos. Y a lo mejor ya ellos estaban desesperados por irse a las calles a hablar, pero Él le dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto, y seréis, aleluya, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y después que reciban ese poder, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Desde el principio, el Señor deja ver que el propósito de Él al levantar la iglesia no es otra cosa que buscarle respuesta a aquella famosa oración de rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La iglesia es la respuesta a esa oración. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar donde uno viene una vez a la semana o las veces que uno venga en la semana a gozarse. Algunas personas tienen un concepto de la iglesia de que la iglesia es para gozarse. Y vienen a la iglesia nada más que a eso, a gozarse. Hay quienes vienen a la iglesia por la música. Hay gente dentro de la iglesia que lo que le gusta es la música, hay pecadores que lo que les gusta es la música también. Y los himnos. Tú le hablas de convertirse y ellos dicen, no, yo no quiero convertirme, pero me gusta cómo cantan, me gustan los coritos, me gusta la música. Pero de convertirse no les hable. Ellos no se quieren convertir todavía, pero sí quieren darse la vueltita de vez en cuando para escuchar los coritos. Y mientras están los coritos, usted ve que hasta se gozan. Yo he visto pecadores que mientras está la música y mientras están los coros, usted los ve que aplauden, usted los ve que se ríen. Pero no haga uno más que comenzar a predicar. Era como el Señor veía a las multitudes. Las veía como un campo lleno de trigo. La veía como un campo dispuesto, listo ya para la cosecha. Pero que el fruto se perdía porque hacían falta obreros para trabajar en aquella obra. Le dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Le dijo, mírenlos, miren qué muchos son. Es mucha la mies. Pero le dice, pero qué pocos los obreros. Tienen que hacer una oración, les dijo. Oren
¿Cuál era la oración? La oración no era para que Dios los usara para sanar enfermos. La oración no era para que Dios los usara levantando paralíticos. La oración no era, aleluya, para que el Señor los usara echando fuera demonios. La oración que Él les pidió a ellos que hicieran fue que oraran para que entraran obreros a trabajar en la mies. Aleluya. Oh, gloria al Señor para siempre. Mire, mi hermano, cuando el Señor le habló a aquella mujer al lado del pozo, la Biblia dice que aquella mujer de Samaria fue impactada de tal forma que lo dejó a él allí y se fue a la ciudad. Sus discípulos lo habían visto a él que hablaba con una mujer y se sorprendieron. Ellos habían salido a la ciudad a comprar algo de comer y habían regresado para atrás con la comida. Cuando ella se fue, la Biblia dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le decían y le rogaban a él diciéndole, Rabí, come. Porque ellos sabían que él no había comido nada. Y él les contestaba, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y ellos decían, ¿será que alguien le habrá traído de comer? Y él les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, levantad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Aleluya, aleluya, aleluya. Le dijo, ustedes dicen que todavía faltan 4 meses para que llegue el tiempo de la cosecha. Pero yo les digo a ustedes, le dijo el Señor a ellos, que mientras ustedes están esperando a que llegue el tiempo de la cosecha, yo le digo a ustedes que los campos ya están listos para la cosecha, que los campos están blancos, que la vid, aleluya, está madura, que el fruto está listo para que se vaya a cosechar. El problema es, le dijo el Señor, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hermanos, ¿sabe una cosa? La iglesia estaba en el corazón de Jesucristo cuando él vino a su ministerio terrenal. A Pedro le habló diciéndole, tú eres una piedrita pequeña, pero sobre esta piedra grande, que era él mismo, le dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y después de que resucitó, se fue y se le apareció a los discípulos. Y a lo mejor ya ellos estaban desesperados por irse a las calles a hablar, pero él le dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto, y seréis, aleluya, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y después que reciban ese poder, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Desde el principio, el Señor deja ver que el propósito de él al levantar la iglesia no es otra cosa que buscarle respuesta a aquella famosa oración de rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La iglesia es la respuesta a esa oración. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar donde uno viene
una vez a la semana o las veces que uno venga en la semana a gozarse. Algunas personas tienen un concepto de la iglesia, de que la iglesia es para gozarse. Y vienen a la iglesia nada más que a eso, a gozarse. Hay quienes vienen a la iglesia por la música. Hay gente dentro de la iglesia que lo que le gusta es la música. Hay pecadores que lo que les gusta es la música también. Y los himnos. Tú le hablas de convertirse y ellos dicen, no, yo no quiero convertirme, pero me gusta cómo cantan, me gustan los coritos, me gusta la música. Pero de convertirse no les hable. Ellos no se quieren convertir todavía. Pero sí quieren darse la vueltita de vez en cuando para escuchar los coritos. Y mientras están los coritos, usted ve que hasta se gozan. Yo he visto pecadores que mientras está la música y mientras están los coros, usted los ve que aplauden, usted los ve que se ríen. Pero no haga uno más que comenzar a predicar y usted ve que el rostro se le pone duro. El mensaje les cae como una bomba. El mensaje no les gusta, el mensaje es como que los aplasta. Pero yo quiero que usted sepa que usted no viene a la iglesia exclusivamente a escuchar música ni a buscar coro. La iglesia es algo más que un club social. La iglesia es algo más, aleluya, que un centro de recreación donde usted viene a escuchar un poquito de música. La iglesia no está puesta sobre la tierra para recrear a los hombres. La iglesia está puesta sobre la tierra para predicar un mensaje de salvación, de liberación y reconciliar a los hombres con Dios. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Hay quienes vienen a la iglesia para llenar un hueco dentro de su vida social. Hay personas que estar en una iglesia forma parte del estatus de ellos en su vida social. Por ejemplo, que alguien le pregunta, ¿y tú eres de alguna iglesia? Oh, sí, yo soy de la iglesia también, yo soy cristiano, yo tengo todas las cualidades, yo soy muy bueno, yo no tiro piedra ni velo al guardia y voy a la iglesia. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Ahora háblele de Cristo. Forget it. Háblele de aceptar al Señor. No quieren. Háblele de pedirle perdón a Dios por sus pecados. No quieren escuchar hablar de eso. La iglesia es para ellos como un club. Pero la iglesia no es un club. No estuvo en el pensamiento del Señor hacer de la iglesia un club. El pensamiento del Señor fue que de la iglesia salieran los obreros que Él necesitaba para esparcir el evangelio en el mundo y para ayudarlo a levantar la cosecha de un campo que está blanco, listo para la siega. Cuando la iglesia pierde la visión de las almas, cuando la iglesia pierde la visión, aleluya, de rescatar al perdido, la iglesia ha perdido su razón de ser. Y se convierte en una institución más que ya no llena la necesidad del hombre sobre la faz de esta tierra. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos entendieron a capacidad el propósito para el cual Dios los había levantado. Lo comprendieron. Por eso usted ve que ellos se entregaron en vida, alma y cuerpo a la predicación del evangelio, a compartir con otros el mensaje de salvación. ¿Sabe usted cómo los llamaban a ellos? La Biblia dice en el libro de los Hechos que los llamaban los del camino. Así era que los llamaban, los del camino. ¿Por qué? Porque no era una iglesia estancada. No era una iglesia, amados hermanos, plantada en un lugar sin moverse de ahí. Le llamaban los del camino porque así era que estaban ellos. La Biblia dice que estaban de puerta en puerta, de casa en casa, de ciudad en ciudad, esparciendo las buenas nuevas de salvación. Trastornaron el mundo de su época.
En otra ciudad dijeron: estos que trastornan al mundo entero también han llegado hasta aquí. Mire la fama que tenían. Tenían la fama de que trastornaban al mundo, lo enloquecían, lo viraban al revés. No había lugar donde ellos entraran donde la gente no se enterara de que ellos están ahí. Mire, hoy en día hay iglesias que están en los lugares, hermano, y los vecinos ni se dan cuenta que las iglesias están ahí. Pasan desapercibidas. No hay movimiento del espíritu. No hay deseo de salvación de alma. ¿Ah? Mano, pero los primeros que tienen que saber que tú existes son los vecinos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y el vecino, cuando sepa que tú existes, tiene una de dos: o se salva o se pierde, o te acepta o te rechaza, o se va para el cielo o se va para el infierno. Pero no tiene excusa. ¿Ah? Nosotros estamos aquí rodeados por una comunidad que no habla nuestra lengua, pero sin embargo, ellos no tienen excusa. Porque el español y el portugués es más o menos entendible. Cuando yo digo desde aquí: Cristo te ama, yo estoy seguro que todos los que me rodean, el lenguaje, aunque hablen portugués, ellos tienen que entender que yo estoy gritando es que Cristo los ama a ellos. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y a veces se les revuelca el infierno. Yo me he dado cuenta que cuando aquí los cultos están bien gloriosos, hay algunos por ahí que nos gritan de allá para acá, que le suben el volumen a la tocadisco. Pero a mí no me importa que suban el volumen a la tocadisco, porque yo sé que es el infierno que está revuelto, el diablo que está enojado. Alabados a Dios, porque la palabra está corriendo como un manantial desde el altar de la iglesia. A su nombre. Da un aplauso fuerte que resuene entonces. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Dale un aplauso más fuerte al cielo. Aleluya. Ahora el propósito del Señor al levantar a la iglesia, amados hermanos, es que usted y yo y todos los que estamos aquí nos convirtamos en testigos de su nombre, en testigos de su poder, en testigos de su autoridad, en representantes, embajadores de Dios sobre la faz de la tierra, predicando el único mensaje que liberta, el único mensaje que salva, el único mensaje que tiene la solución para este mundo perdido. Porque no hay otro mensaje que pueda librar al hombre de la condición en la que está. No hay otro. El único mensaje es este. El que yo estoy predicando desde este altar en esta noche. Jesucristo. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora cuando la iglesia comenzó su ministerio. Mire, hermano, la iglesia comenzó su ministerio con un afán y con un deseo de ganar almas. Usted se va al libro de los Hechos y usted va persiguiendo los pasos de esa iglesia nueva. Y usted ve que ellos hacían hasta lo indecible por ganar almas. No le tenían miedo a nada. Daban su propia vida por la salvación de los pecadores. Dispuestos a morir. Como Jacobo, que lo mataron a espada, lo pasaron a espada. Dio su vida por ganar pecadores, como Esteban, que la Biblia dice que a Esteban lo mataron a pedradas. Dio su vida por la salvación de los pecadores, como Pedro, que la tradición nos dice que murió crucificado, su vida por la salvación de los pecadores, como Pablo y Silas, que fueron azotados y metidos en la cárcel,
pero que todavía en la cárcel testificaban del amor y de la misericordia de Dios y cantaban himnos a Dios. Y aquel cántico subió al cielo de tal forma que la tierra tembló, la cárcel se abrió, el cepo se les cayó de las manos, sus cadenas se cayeron de las manos y se ganaron al guardia y a la familia del guardia para Jesucristo. Cumplían el propósito de Dios. Del apóstol Pablo se dice que visitó en la mayoría del mundo conocido en su tiempo. No tenía descanso, caminando de arriba abajo, levantando iglesias, poniendo hombres, ancianos al frente de la iglesia para que las dirigieran y moviéndose a otro lugar para levantar otra iglesia. Se dice que el apóstol Pablo avanzó en su tiempo con los pocos recursos que tenía a su mano, con la poca transportación que tenía a su mano, sin los inventos que tenemos hoy, que él avanzó más de lo que avanzan muchas obras en este tiempo, con todos los recursos que tienen a su mano. Creemos que el evangelio ha avanzado muchísimo, porque tenemos emisoras de radio, tenemos canales de televisión. Pero mire, amado hermano, yo leía en estos días en una revista que tengo, cómo hay lugares en el mundo donde solamente un 1% de una población de 40 millones de personas son cristianos. Y el otro 99% miembros de otras sectas religiosas. Usted sabe lo que es que de 40 millones de personas, el 99% no conozca a Jesucristo de Nazaret. Que solamente un 1% sean cristianos. Y usted me dice a mí que el mundo está ya casi evangelizado. ¿Quién le dijo eso? Hay partes en este mundo donde todavía a la palabra le falta mucho por hacer y por llegar. Hay países enteros. Mire, hay lugares donde el que se atreva a hablar de Cristo lo matan. Pero en aquel tiempo, hermano, la iglesia avanzó de una forma tremenda. Le voy a decir una cosa. La iglesia ha tenido en sus diferentes épocas muchos periodos de estancamiento. Pero las veces que la iglesia se ha estancado, el Señor ha levantado hombres de Dios con un mensaje que sacudan las conciencias del pueblo, que provoquen al pueblo un avivamiento para que la iglesia retorne al llamado original que Dios le dio, que no es otro que el ganar almas para el reino de los cielos. Y cuando eso ha ocurrido, en los lugares donde eso ha pasado, han habido avivamientos donde por miles las almas corren a buscar al Señor y a servirle a Él en espíritu y en verdad. El plan de Dios, y esto es lo que yo quiero que quede centralizado en nuestra mente en este día, hermano. El plan de Dios para la iglesia no es otro que de nosotros surjan hombres y mujeres que ya sea con mucha palabra o con poca palabra, demos testimonio de nuestra fe y nos ganemos a otros para Jesucristo. Que seamos instrumento de salvación para los pecadores. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo creo que la iglesia en este tiempo necesita que el Señor la sacuda de nuevo. Usted ve la iglesia de aquel tiempo, donde usted la ve en las calles, en los caminos, como los llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque estaban en el camino, porque andaban en los caminos, porque andaban detrás del pecador buscándolo para salvarlo. El tema del mensaje, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia en este tiempo? ¿Se podrá llamar a la iglesia de nuestro tiempo la iglesia del camino? ¿Realmente estará cumpliendo la iglesia el propósito para la cual Dios la llamó? Y cuando hablo de iglesia estoy hablando de nosotros, los convertidos, los salvos, los lavados en la sangre del Nazareno. Estaremos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos salvó.
que no es otro, amados hermanos, que el de compartir, el que nos convirtamos en testigos de Él, de su amor, de su misericordia, de su poder, y nos convirtamos en ganadores de almas para el reino de Dios. Si las iglesias cumplieran el propósito para el cual Dios las llamó, los templos no estuvieran vacíos. Pero ¿dónde está la iglesia? Satanás ha engañado a la iglesia de este tiempo y ha envuelto a la iglesia en un evangelio social. Y hoy lo que se predica es el evangelio de la liberación, el evangelio de la nueva era. Un evangelio social. Un evangelio que esta gente de la nueva era y el evangelio de la liberación dicen que ahora ellos le están abriendo los ojos al pueblo. Para que el pueblo entienda que están llamados. ¿Llamados a qué? A ganar almas. A andar en las calles, no. Llamados a la prosperidad. Llamados a las casas lujosas. Llamados a los carros de lujo. Llamados a tener cuentas en el banco. Llamados a tener dinero. Estamos escuchando un evangelio social. Un evangelio que lo que quiere es acomodarnos a las cosas materiales. Y lo que está surgiendo ahora es una iglesia materialista. Una iglesia que usted no la encuentra en las calles, sino congregaciones y personas dentro de las iglesias que usted las encuentra con 2 trabajos, hasta con 3 trabajos otros. O durante la semana usted no los ve que pueden visitar al templo porque lo de ellos es hacer dinero. El materialismo ha reemplazado la espiritualidad de la iglesia. Y una iglesia materialista pierde la capacidad para ganar almas para el reino del Señor. Porque la salvación de las almas no es algo materialista, es algo espiritual. Es un sentimiento espiritual. Es un sentir espiritual. Y cuando el materialismo se apodera del corazón de los hombres, se pierde la sensibilidad del espíritu. Satanás está haciendo un buen trabajo, envolviendo a los hombres, a las congregaciones, dentro de ese evangelio de la nueva era, dentro del evangelio de la liberación y dentro de ese evangelio social. La iglesia lo que tiene tiempo ahora es, según ellos, para compartir los unos con los otros. Entonces, buscando compartir los unos con los otros, ¿qué es lo que están levantando? Están levantando clubes donde ahora se puede ir a compartir con música cristiana. Escuché a una persona decir que no es pecado que un hombre y una mujer, si son casados, bailen al son de un himno. ¿Cuándo van a adorar a Dios? ¿Ah? ¿Se imagina hasta dónde está llegando este evangelio social? Este evangelio de la liberación. Este evangelio de la nueva era. ¿Ah? ¿Se imagina una persona poniendo un himno en su casa y después bien amocoladito ahí bailando? Ese es el evangelio de la liberación. ¿Ah? El evangelio de la liberación es el que tiene a las iglesias ahora en el verano. ¿Dónde las tiene? En los parques jugando pelota, baloncesto. El evangelio de la liberación es el que permite que se levanten voceadores como Forman, que dice que es pastor evangélico y cristiano, dando puños en el nombre de Jesucristo.
El evangelio de la liberación, el evangelio de la nueva era, es el que permite que hayan vedettes cristianas. Que puedan bailar en un club nocturno con poca ropa y cuando salgan del club, después visitar el templo y cantar hasta los especiales porque son cristianas. Ese es el evangelio de la liberación, es el evangelio social que le ha abierto las puertas de la iglesia, se las ha abierto al mundo en su totalidad. Y Satanás tiene a muchos creyentes engañados y a muchas iglesias engañadas y a muchos siervos de Dios que han perdido la visión, también los tiene engañados. El evangelio de la liberación que le permite a los cristianos irse a ciertas playas por allá, ponerse un traje de baño y después irse a guiar motoritas de agua. Hello. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Trate de alabarlo si puede. El evangelio de la nueva era. Aleluya. Donde todo es permitido y nada es malo. Donde la iglesia se ha mundanalizado y ha perdido la capacidad para la cual Dios la llamó, que no es otra cosa que convertirse en ganadoras de almas para el reino de los cielos. El evangelio de la liberación es el que le permite a muchas iglesias hoy en día tener billares para que los hermanos jueguen billar. Como ya hay un montón de iglesias que en los basements de la iglesia tienen billares. Y usted ve ahora cristianos que juegan billar. Ese es el evangelio de la nueva era. La nueva era, mire qué nombre, la nueva era. Una nueva era de que de espiritualidad. No. Una nueva era de mundanalidad, de corrupción, de personas que se han olvidado del llamado que Dios le dio a la iglesia y que mientras los pecadores se pierden en la calle, ellos están envueltos en los placeres de su carne. El evangelio social, el evangelio de la nueva era. Ya yo me imagino a los demonios que van donde el diablo y le dicen: jefe, no te preocupes, porque ahora sí que lo logramos. ¿Qué lograron? No tienes nada que preocuparte allá abajo. La iglesia, te garantizamos que ya no está como estaba antes. Le hemos quitado su fervor evangelizador. Que le quitaron el fervor evangelizador a la iglesia. Allá abajo sí se lo quitamos. Se lo quitamos. ¿Y cómo lo hicieron? Jefe, se nos prendió la bombilla. Hábleme, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hicieron? Agárrate que no te vaya a caer, jefe. Si tú supieras que ahora nosotros también predicamos el evangelio. ¿Cómo? Lo que oye, diablo. Que nosotros también somos predicadores del evangelio ahora. ¿Cómo que ustedes son predicadores del evangelio? Pero cálmate, cálmate, no te asustes. No es para tanto. Mira, nos hemos inventado un nuevo evangelio. Se llama el evangelio de la nueva era. El evangelio social. Y mira, este evangelio que estamos predicando, no te preocupes, tenemos las iglesias en los parques. Mira para allá abajo, mira aquellos allá están en el torneo de softball. ¿Te diste cuenta, jefe? Y él dice: ¿verdad, mira para allá, lindo que se ven con los uniformes. Y mira allá, mira aquella otra iglesia que está allá. La tenemos allá en la playa, ¿viste? Oye, ¿verdad, linda que se ven las hermanas con los bikinis,
¿Y quién es aquel que está allí? ¿Aquel es el pastor? Oh, él también participa. Sí, jefe. Él también participa. Y mira allá, mira. Aquel es un torneo de baloncesto con las iglesias del área. Óyeme, esto me está gustando. Y mira ya, ¿viste aquel que está allá? Aquello es una pelea de campeonato. Pero jefe, oye eso, aquel que está allá es pastor. ¿Cómo? Un boxeador, pastor. Seguro, jefe. Hemos llenado la tierra con el evangelio de la nueva era. Lo hemos llenado con el evangelio social. Lo hemos llenado con el evangelio de la liberación. No te preocupes por los adictos. No te preocupes por los alcohólicos. No te preocupes por las rameras. Tenemos a la iglesia envuelta entre ellas mismas. Le hemos predicado un mensaje de unidad. Y están unos en el parque, otros en la playa, otros están allá en la cancha, otros están metidos en los parques de pelota, otros los tenemos frente al televisor. Olvídate. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está? Mira, hermano, yo le voy a decir algo a ustedes en esta noche. Antes, usted salía por las calles de esta ciudad. Y lo dije ayer en Filadelfia, aunque me acuerdo de Filadelfia antes, cuando yo empecé a venir ahí a dar campaña, a comer eso allí también. Y Nueva York. Y por donde quiera, que era lo que usted veía. Hermanitos, a veces con un megáfono, con unas bocinitas trepaditas encima de la capota de una guagua o de un carro, predicando por las esquinas de las calles. Personas con un paquete de tratado en la mano, repartiendo tratados, metiéndose en los hospitales, locos por ganar almas para el cielo. Y usted doblaba por una esquina de acá y allá escuchaba las voces de algunos: Cristo viene, conviértete. Los escuchaba en inglés y en español. Miraba por allá por la otra calle y había otra persona por allá con una bocina. Y los pecadores decían: ay, esa gente está loco. Están locos. Donde quiera que uno se mete, por ahí hay algo de ellos haciendo ruido con unas bocinas, predicando que Cristo viene. Los hospitales. Usted iba a visitar un hospital antes, y cuando usted iba caminando por los pasillos, siempre había alguien a quien usted le tenía que decir: Dios le bendiga, porque bajaba alguien con la Biblia en la mano también. Pero hoy las calles están vacías. ¿Dónde está la iglesia que las calles están vacías? ¿Dónde está la iglesia que ya no se ve ese movimiento de predicación en las calles, de repartir tratados? Las calles y los hospitales se han vaciado. ¿Sabe usted lo que Satanás ha logrado? Al meter a la iglesia dentro del evangelio social y dentro del evangelio de la liberación y de la nueva era, Satanás ha logrado que las iglesias estén envueltas en cuestiones sociales que solamente suple la carne y los deseos carnales de los que en ellas participan. Y las calles se han quedado vacías. Y por eso es que usted ve que la drogadicción va en aumento. Y por eso es que usted ve, aleluya, que cada día hay más muchachas jóvenes en las calles vendiendo su cuerpo. Y por eso es que usted ve que la violencia está en aumento en todas las ciudades de esta nación y de otros lugares más. ¿Sabe usted por qué? Porque las calles están vacías. La iglesia abandonó las calles y la iglesia se fue al parque y la iglesia se fue a la cancha y la iglesia se fue a las playas y la iglesia se fue a Great Adventure y la iglesia se fue a Action Park y la iglesia se fue a llenar las necesidades de sus pasiones carnales. Muchos creyentes, miles de cristianos satisfaciendo la carne, mientras las calles de las ciudades se llenan de violencia, se llenan de adicción a las drogas, se llenan de alcoholismo. ¿Sabe usted por qué? Porque la policía no es la que tiene la solución. Aleluya. Pueden meter la guardia. Mira, hermano, en Puerto Rico metieron la Guardia Nacional en las calles, en los caseríos. Hay caseríos que los han convertido en cuartelillos. Meten la Guardia Nacional con la policía.
Se llevan los traficantes, le tiran una verja y meten un cuartel ahí adentro. Pero ¿sabe de lo que me enteré? Que el gobernador de Puerto Rico citó a una reunión a los pastores de las iglesias evangélicas. Shakaramaki Sayaba. Me lo contaba mi hermano Candal, que estuvo hablando conmigo y estuvo en esa reunión. Y me dice: Arnaldo, yo fui a la reunión y el gobernador se paró delante de los pastores y les dijo: yo tengo que reconocer que el gobierno no puede. Cuando yo estaba como candidato a la gobernación, yo creía que se podía bregar con la criminalidad, pero ahora que soy gobernador, estoy haciendo todo lo que puedo. He metido a la Guardia Nacional, he llenado las calles de policía, pero no puedo. El crimen sigue aumentando. Y le dijo: pastor, yo los necesito. Métanse en los caseríos, váyanse a las calles, métanse en las cárceles, prediquen. Alabado sea el Señor en esta hora. Usted sabe lo que es todo un señor gobernador. No cristiano, diciéndole a nosotros, a la iglesia, diciéndole: prediquen, váyanse a los parques, váyanse a las canchas. Mire, el parque que ustedes quieran, yo se lo doy. Habló con el hermano Gigi Ávila y le dijo: hermano Gigi, métase a los caseríos. Hermano Gigi Ávila en Puerto Rico, ya casi no sale de Puerto Rico, anda en Puerto Rico, hermano. Mire, en los caseríos y en las cárceles. Le dijo a Gigi: métete en las cárceles. Le ha abierto todas las cárceles de Puerto Rico para que dé campañas dentro de la cárcel. Shakaramaki Mashenda. Me contaba mi hermano Candal que Gigi estuvo ahora mismo en la última cárcel, la cárcel de máxima seguridad que hicieron ahí en Ponce. Una cárcel, hermano, donde hay, mire, criminales tremendos hay ahí. Hay un hombre ahí que le echaron 2000 años de cárcel. Un criminal tiene como 22 años. Un gatillero de la mafia. Y cuando Gigi fue y predicó ahí, este muchacho se le acercó y dice que Gigi lo miró y le dice: tú te ves muy joven para estar aquí. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años te echaron? Le dijo: 2000. 2000. ¿Pero por qué? Y empezó a hablarle a Gigi. Y me dice el hermano que comenzó a llorar encima de Gigi. Y le decía: hermano Gigi, yo no quiero ser así. Hermano Gigi, yo no quería matar a nadie, pero es una fuerza que me hacía matar. Y lloraba encima de él. Pero usted sabe lo que es que un gobernador de un país reúna a los ministros y les diga: los necesito, por favor, váyanse a las calles. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde? Es la pregunta en esta noche. ¿Dónde está la iglesia? No podemos, le dijo él. He metido la Guardia Nacional, la policía, he llenado las calles, pero no puedo. Cuando estaba de candidato creía que era fácil, pero ahora que estoy adentro me doy cuenta que no puedo. Le dijo: como ustedes los evangélicos dicen, el diablo ha controlado este país. Prediquen. Váyanse, por favor, a las calles, a los caseríos, a las cárceles. Me decía mi hermano que este es el tiempo donde más libertad hay para predicar en las calles en Puerto Rico. Dice que nunca había habido tanta libertad para entrar en una cárcel como la hay ahora, porque la orden viene de arriba, viene del mismo gobernador que ha reconocido que la iglesia es la sal de la tierra. Alabado sea Dios en esta hora. Y yo me pregunto, hermano, ¿cómo no se van a abrir nuestros ojos? ¿Cómo vamos a seguir cayendo engañados por estos predicadores modernos que lo único que buscan es el dinero de la gente? Que no provocan a nadie en un mensaje a repartir un tratado.
No provocan a nadie en un mensaje a ganarse un alma para Cristo. Lo único que buscan con sus mensajes y lo único que quieren provocar son ofrendas de 1000 y ofrendas de 10,000 y ofrendas de 15,000. Y lo único que buscan provocar en los mensajes es que la gente le dé dinero. Y yo le voy a decir a usted, usted le va a dar el dinero a personas que van a usar su dinero después, no para predicar el evangelio, sino para irse a trillar en motoritas de agua allá en Los Pócolos. Usted va a poner el dinero suyo en manos de personas que lo único que están pensando es en las cosas de la carne y en las pasiones de la carne, y que no les da vergüenza decir que son capaces de meterse en una playa y usar hasta traje de baño y bikini si lo tienen que hacer, que no se avergüenzan de proclamar desde un altar las carnalidades que predican. Yo nunca le he dicho a esta iglesia dejen de ofrendar a tal lugar o no ofrendan a tal lugar, aleluya, pero sí le voy a decir algo, porque usted da su diezmo a la iglesia y con lo que le sobra usted ofrenda donde Dios le diga a usted que envíe su ofrenda. Pero sí le digo a ustedes desde este altar y con la autoridad de Dios como pastor que tengo de esta iglesia, no ponga su dinero en manos de ministerios carnales y de hombres carnales que predican evangelio liberal, evangelio de mala doctrina y de falsa enseñanza. Ponga su ministerio, su dinero en las manos de hombres serios y de gente que de verdad esté ganando almas, y de gente que estén preocupados por la salvación de las almas y que estén anunciando que Cristo viene y que hay que prepararse para el día de su venida. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está? Que las calles están vacías. ¿Dónde está? Que no se escucha su voz en la ciudad. ¿Dónde está la iglesia? Le hemos entregado las calles a los adictos, a las rameras, a los alcohólicos, a los maleantes, a los ladrones. Y los ladrones campean por sus respetos en las calles de nuestras ciudades. Los pillos y los viciosos campean por sus respetos en las calles de nuestras ciudades, mientras la iglesia está viviendo el evangelio social. Ha llegado la hora, amados hermanos, de levantar bandera. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Dale tu mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: vamos a levantar bandera. Bandera de predicación y de evangelización. Hay que volver a las calles. Hay que entregarse a las calles. Hay que sacar al diablo de las calles. Hay que sacar a los adictos de las calles. Hay que sacar a los alcohólicos de las calles. Esas muchachas jovencitas de 17 y 15 años que andan por nuestras calles vendiendo su cuerpo, hay que llegar a ellas. Hay que decirles que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que las puede cambiar, que Dios tiene poder para libertarles de la vida que viven. Alabado sea Dios en esta hora. El lugar de la iglesia está ahí. El lugar de la iglesia está donde está la necesidad. Jesucristo dijo: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. La enfermedad está en nuestras calles, hermanos. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos nosotros estar disfrutando de un evangelio social cuando las calles se llenan cada día más de maldad y de pecado? ¿Cómo podemos decir que Cristo viene y sin embargo le hemos entregado nuestras calles, las calles de nuestras ciudades, donde caminarán nuestros hijos mañana? ¿Sabe? Hoy no hacemos nada por el evangelio ni por la predicación de la palabra. Nos cuesta. Pero mañana lo podemos levantar, lo podemos lamentar. Nuestros hijos tienen hoy 5 años, 6, 7.
Todavía tú los coges de la mano y los llevas a donde tú quieres. Pero viene un día cuando tus hijos saldrán a la calle. Viene un día cuando se harán hombres. Cuando saldrán afuera. Y después que salgan de las 4 paredes de tu casa, ¿qué es lo que van a encontrar afuera? ¿Cómo vamos a dejar las calles para nuestros hijos? ¿Cómo? Llenas de adictos a drogas, llenas de alcohólicos, llenas de hombres y de mujeres que hacen lo que hacen porque no saben que hay otra cosa mejor. Aleluya. Yo quiero que ustedes oren a Dios. Le estamos pidiendo a la alcaldía de esta ciudad, le estamos pidiendo el frente de la alcaldía para dar una actividad el día 29 del mes de julio. El último sábado de este mes, del mes de julio. Noche de liberación. Día de liberación. Queremos meter una actividad ahí, hermanos, frente a la misma alcaldía y proclamar ese día un día de liberación para la ciudad de Newark. Que durante el día estén los creyentes en las calles repartiendo tratados, repartiendo a suelta, invitando a la gente para que por la tarde llegue hasta el frente de la alcaldía. Vamos a invitar, si Dios nos concede ese lugar, vamos a invitar a los centros de rehabilitación de adictos a drogas. De aquí de Pensilvania también, algunos que conozco allá, para que vengan para acá. Una vez lo hice en Puerto Rico y lo quiero hacer aquí. Una vez di una actividad frente a la plaza pública de Ponce. Invitamos a los centros de adicción a drogas, predicamos la palabra, los adictos se convertían y hasta Misión de Refugio se llevaba muchachos esa misma noche. Le decían, vente ahora mismo, no esperes a mañana. Los montaban en la guagua y se los llevaban con ellos para el centro. Alabados a Dios en esta hora. Amados hermanos, hay que pasar la aspiradora del evangelio. ¿Para qué es que se usa la aspiradora? Para recoger lo sucio, para recoger el polvo, para recoger lo que no sirve. Hay que pasar la aspiradora del evangelio para recoger al adicto, para recoger al alcohólico, para recoger a la ramera. Hay que pasar la aspiradora. ¿Dónde está la iglesia? El que quiera seguir en ese evangelio social, déjelo por allá que siga. Pero aquí en Alfa y Omega no queremos ese evangelio social. ¿Cuántos dicen amén a eso? No queremos el evangelio social, queremos el evangelio de los discípulos, el evangelio que predicó la iglesia primitiva, el evangelio que salva almas, el evangelio que busca al perdido, el evangelio que rescata al que está perdido, hermano. A mí me sacó el evangelio, me sacó de la calle, era un adicto, era un alcohólico, pero si hoy no estoy arrastrado en las calles de mi pueblo, es porque el evangelio me libertó, el evangelio rompió mis cadenas. Alabado sea Dios en esta hora. Y hay miles más a las cuales tenemos que libertar. La iglesia necesita eso.